acompañarnos como siempre en esta noche. La semana pasada nosotros terminábamos las acciones de pastoral, terminábamos toda la temática que tiene que ver con las acciones que hace la Cáritas a nivel de Colombia. Y a partir de esta semana vamos a iniciar, como les decía, ya estamos en una fase de cierre, pero en esa fase de cierre hay temas supremamente importantes como el de esta noche, y es todo el tema de la planeación pastoral. Hoy tenemos un invitado muy especial que ha estado trabajando muchos años en todo este tema, que tiene una experticia grande en todo este tema de la planeación pastoral, del proceso, cómo se planea, el concepto, la importancia. Bueno, él nos va a hacer un primer acercamiento y en esta noche nos acompaña Monseñor Jaime Alberto Mancera Casas. Monseñor Jaime Alberto es presbítero de la Arquidiócesis de Bogotá. Hizo sus estudios de filosofía y teología iniciales en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis y recibió la ordenación sacerdotal en noviembre de 1991. Hizo su maestría en teología pastoral en la Universidad Pontificia en México, 1999, año 2000. Su trabajo de investigación lo hizo sobre los imaginarios urbanos y la pastoral urbana en América Latina, tema en el cual ha continuado trabajando con equipos de reflexión en distintas diócesis del continente. Ha sido docente durante varios años en el Seminario Mayor de Bogotá, el CEVITEPAL y Unimonserrate, miembro del equipo de reflexión teológico pastoral del CELAM, invitado como experto al Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización. Ha sido párroco en las parroquias de Santa Bernardita, en Patio Bonito, Nuestra Señora del Rosario en el municipio de La Calera, La Epifanía en el barrio Quinta Paredes, de la Catedral Primada de Bogotá y del Espíritu Santo en el barrio La Magdalena. Miembro del equipo de formadores del Seminario Mayor en 1995 al 2008, rector del Santuario del Señor Caído de Monserrate. Desde el año 2010 se desempeña como vicario episcopal de evangelización y como director del Centro para la Dimensión Social de la Evangelización. Desde julio del 2021 es vicario episcopal de la Vicaría Territorial San José en la Arquidiócesis de Bogotá. Monseñor, le damos una bienvenida, gracias por acompañarnos. Sé que en medio de todo su trabajo saca un momento para compartir con nosotros en esta sesión. Lo invitaría, Monseñor, para que antes de que iniciemos esta sesión nos regale un momentico de oración. Gracias, Monseñor, y bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel, Rosa Inés, veo por ahí que también estás. Y a todas y a todos es un gusto estar compartiendo con ustedes y qué bueno pues que le demos gracias a nuestro Señor por este momento que nos regala para reflexionar acerca de su obra y de lo que significa para nosotros, pues precisamente poner lo que nos corresponde a nosotros, lo que está en nuestras manos, y le servimos de esta manera pues a la obra de su proyecto de amor, su proyecto de reinado de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día que nos has regalado, por las personas con las que nos hemos encontrado, por todas las circunstancias que hemos vivido en este día y que nos hablan de ti, nos enseñan acerca de ti y de los hermanos. Te damos gracias por el don de la fe, de la esperanza y del amor que has infundido en nuestros corazones para que podamos vivir este día en tu presencia. Y al llegar la tarde, la noche, Señor, queremos poner en tus manos también todo lo que hemos hecho para que tú lo bendigas, le des crecimiento, para que tú permitas, Señor, que todo sea para tu mayor gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, estrella de la evangelización, Ruega ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias por ese momentico de oración. Vamos a dar inicio a nuestra sesión.
Hoy los invito, como siempre, a que tomen nota atenta, no, tomen nota atenta y vayan escribiendo sus preguntas. Al final de la intervención de Monseñor vamos a abrir un momento. La idea es que Monseñor esté más o menos una hora y después de ese momento abrimos el espacio para que ojalá le podamos preguntar a él. Tomen nota, hagan sus comentarios, redacten sus preguntas y al final abriremos los micrófonos para que ustedes puedan directamente preguntarle a Monseñor todas aquellas interrogantes, aquellas inquietudes que van generando a través de la presentación que hoy Monseñor nos quiere compartir. Bienvenido, Monseñor. Muchísimas gracias. Pues imagino que estamos aquí compartiendo con hermanos y hermanas de todo el país, desde rincones distintos y bueno, necesariamente tengo que advertir que comparto desde mi experiencia aquí en la ciudad de Bogotá. Ya he sido párroco también de un pueblo, de la parroquia del municipio de La Calera. Y ahora aquí en la Vicaría de San José, pues también estoy acompañando, empezando a acompañar las 11 parroquias rurales de la Arquidiócesis de Bogotá, porque claro, entiendo perfectamente que muchos de estos aspectos que tienen su aterrizaje, su aplicación muy particular en el contexto del rural, de la nueva ruralidad, porque no es la antigua, es una nueva ruralidad. Y en muchos contextos diferentes precisamente al urbano en el que normalmente me desenvuelvo, pero pues desde aquí espero compartirles e invitarlos a pensar y a reflexionar en este aspecto de la acción evangelizadora, que antes que ser un problema del cómo, evangelizar es un problema del qué. ¿Qué entendemos por evangelizar? Porque desafortunadamente, si hay algo que hoy como iglesia nos cuestionamos, es precisamente el qué es evangelizar. Muchos dicen, no, 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 lo más importante es el cómo. Yo sostengo que no. Cuando tenemos tantos problemas con los cómo hacer las cosas, es porque no hemos entendido el qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer. Y en ese sentido, cuando yo tengo más claro qué es lo que tengo que hacer, los cómo se descubren, se ven, se reconocen mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, el tema de la planeación pastoral o de la planeación de la evangelización, y permítame, pues, uso las dos palabras como sinónimos en este momento, aunque la palabra pastoral tiene ahora ya otro sentido mucho más específico, pero desde esa perspectiva, que cuando revisamos qué es lo que yo pienso acerca de qué es evangelizar, nos damos cuenta que no es posible evangelizar sin una planeación. Es necesaria la planeación como un ejercicio de discernimiento, porque no existe, no es posible evangelizar sin discernir la realidad y lo que Dios está haciendo en ella. Y a partir de ahí, cómo me pongo yo al servicio de la obra que Dios está haciendo. Pero cuando yo pienso que evangelizar simplemente es operativizar una serie de acciones, pues por supuesto vienen estas ideas erróneas sobre la planeación pastoral o de la evangelización. Entonces, escucha uno frases como estas: no se necesita plan porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero en el fondo de esta frase, no se necesita plan porque ya sabemos qué es lo que debemos hacer. En el fondo de esta frase hay una confusión entre los medios de la evangelización y los fines de la evangelización. Una cosa son los medios y otra cosa son los fines de la evangelización, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces, si yo confundo mi marco de pensamiento son los medios de evangelización, pues planear para qué. Si yo ya sé qué es lo que hay que hacer, grupos de oración, celebrar la misa. Y entonces yo cuando llegué de párroco a la primera parroquia donde me mandaron párroco en Patio Bonito, siempre quedé fascinado porque un padre en la primera reunión del presbiterio allí en la vicaría en donde estábamos, nos repartió a todos los demás una estampita, un tríptico. Y el tríptico decía Plan de Pastoral del año, ese era el año 1992. Y entonces decía, primeros lunes de cada mes, reunión con los catequistas. Segundo lunes de cada mes,
reunión con las parejas. Tercer lunes de cada mes, reunión con los ministros de la comunión. Y así estaba todo organizado el cronograma de principio a fin del año. Y a mí eso me parecía como, qué bonito, qué organizado. Y resulta que llegamos al 1993 y nos repartió el mismo tríptico. Y el tríptico decía, primero lunes de cada mes, reunión con los catequistas. Segundo lunes de cada mes, reunión con las parejas. Tercer lunes de cada mes, reunión con los ministros de la comunión. Lo único que hizo fue cambiar el 2 por el 3. En vez de ponerle 1992, puso 1993. Y entonces, claro, desde allá yo siempre me hago las preguntas. Una cosa es un cronograma de actividades y otra cosa muy distinta es la planeación. Planear no es simplemente organizar actividades, que yo pongo ya en un calendario y cambio cada año el numerito. Pero si para mí evangelizar es simplemente un asunto de las mediaciones, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Coinonía, diaconía, martiría y liturgia y listo. Entonces, ¿para qué planeación? Una vez un padre me dijo, ay Jaime, ¿para qué tanta vaina si ya sabemos qué tenemos que hacer? Precisamente porque se confunden los medios de la evangelización con los fines de la evangelización. El plan es solo un libro más para los estantes. Pues sí, no podemos negar que muchos planes maravillosos han quedado plasmados en un bello libro que quedó en un estante, pero que mi criterio de acción sea que porque otros hacen eso, yo no hago un proceso de planeación o no valoro la planeación, pues eso ya no es lo adecuado. El hecho de que muchos procesos no hayan sido elaborados de la mejor manera y que se hayan quedado solo en un libro, no demerita en primer lugar el valor del proceso que se hizo, como lo vamos a ver, porque en la planeación no solamente en los criterios de Dios y en la pedagogía de Dios no solo interesan los resultados, son más importantes los procesos. Y en ese sentido el proceso con seguridad enriqueció, que quedó plasmado en un documento y que algunos pusieron en un estante, pues bueno, esa no puedo negar que eso pueda pasar, pero no es triste pensar que la planeación es simplemente un libro, ¿no? Y por lo tanto renunciando a valorar el proceso mismo y todo lo que ello significa. También es una idea errónea, pues que el plan es la solución para todos los problemas, pues nos dice lo que debemos hacer. Sí, no, ciertamente un plan y la planeación no es la respuesta total a los problemas. Es un esfuerzo de respuesta, es un esfuerzo de organizar la respuesta a los desafíos de la evangelización, pero ciertamente no es la solución. Y en eso, en ese camino de no absolutizar el plan, porque el plan al fin y al cabo sigue siendo una mediación al servicio de la evangelización. El plan es un tecnicismo que anula el espíritu y pretende uniformarnos a todos. Depende de cómo se haga el proceso de planeación, porque ciertamente yo puedo hacer un proceso muy tecnicista que anula el espíritu. Y puedo plantearlo de tal manera que uniforme a todos, pero no quiere decir que todos los procesos de planeación sean así. Hay procesos participativos, hay procesos donde el discernimiento de mucha gente ha tomado decisiones muy importantes que no han anulado el espíritu y donde no se siente la gente uniformada, pero sí partícipe en la toma de decisiones. Y en ese sentido, creo que no todo proceso de planeación necesariamente es un tecnicismo o anula el espíritu o pretende uniformar todo. También se escucha que no se necesita plan porque para eso está el año litúrgico. Muchos dicen, pero ¿para qué planeación pastoral o evangelización si para eso está el año litúrgico? En Cuaresma, pues hablamos de Cuaresma, en Pascua hablamos de Pascua, en las vacaciones, pues descansamos un poquitito ahí en junio, agosto, septiembre, y luego ya pensamos el Adviento y la Navidad, y listo, pero pues ¿para qué plan si ya está el año litúrgico?
¿Qué más plan que el año litúrgico? Y pues claro, volvemos al mismo punto. La absolutización de los medios lleva a perder la conciencia de los fines de la evangelización. Y el año litúrgico es una mediación, no es un fin en sí mismo. Es una mediación de la vida de la iglesia y de la comunidad, que puede ser un valioso instrumento en los procesos de planeación y desarrollo de los planes. Claro, hay que trabajar desde allí, pero ciertamente no se reduce, no exime de un proceso de discernimiento como lo vamos a ver. El plan desconoce lo que estábamos haciendo y nos hace volver a comenzar. Depende igual, volvemos al punto, depende cómo se maneje. Porque claro, si cuando se va a hacer una planeación, desconozco yo, o como decimos, nos da ese síndrome adámico de creernos Adán, el primero, el único y el último. Y yo desconozco lo que viene viviendo la comunidad, la diócesis, las personas, los grupos, los distintos espacios donde se viven los procesos de planeación, pues ciertamente estoy desconociendo, estoy poniendo un mal punto de partida. Pero hay un efecto curioso y es que, claro, cuando se está elaborando un plan, necesariamente hay un proceso de juicio sobre lo que se viene haciendo. Y no nos gusta que nos juzguen, no nos gusta que nos evalúen. Y necesariamente eso genera muchas veces en los procesos de planeación. El hecho es que no valoran lo que hemos hecho, es que no, el hecho de que pensemos los desafíos de hoy no quiere decir que no valoremos lo que se ha hecho. Pero tenemos que pasar por la autocrítica, tenemos que pasar por las preguntas críticas que nos hacen pensar si lo que estamos haciendo realmente está siendo eficaz en alcanzando los objetivos de la evangelización, en qué medida realmente nuestra acción está respondiendo a las necesidades o como lo decíamos, lo planteamos aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, Monseñor Mario Rebollo, nuestro arzobispo, hace algunos años, él decía, miren, corremos el riesgo de caminar paralelos, pero no convergentes con la vida de la ciudad. Y por eso nos lanzó y nos convocó a un sínodo como un espacio de discernimiento de cuáles eran los desafíos de la evangelización para la Iglesia Arquidiocesana de Bogotá frente a los cambios profundos culturales que estaba viviendo nuestra ciudad y sigue viviendo pues la ciudad de Bogotá. Y esa autocrítica era fuerte, pero también liberadora, ¿no? Caminamos, podemos caminar paralelos, es decir, hacer muchas cosas muy buenas, maravillosas, pero paralelas al mundo en el que vivimos. Y entonces nos podemos cansar en vano. Y de ahí que surgió para nosotros esa conciencia de que nuestra acción evangelizadora tenía que ser más convergente, no paralela, sino convergente con la realidad, porque de lo contrario, pues nos cansaremos en vano, ¿no? Si el Señor no guarda la ciudad, en vano trasnochan los centinelas. Si el Señor no construye la ciudad, en vano trabajan los albañiles. Podemos trabajar en vano. Y no quiere decir que lo que estemos haciendo está mal, pero quizá no es lo que corresponde al tiempo que estamos viviendo, ¿no? Tantos esfuerzos que hacemos en las diócesis, en las parroquias, maravillosos, pero tienen que pasar por la pregunta si es lo que Dios quiere y espera de nosotros en este momento, si es lo pertinente, porque de lo contrario, pues nos podemos cansar en vano. Y en ese sentido, no estar, como lo decía el Papa, a la altura de Juan Pablo II, a la altura de lo que la Iglesia le pide, el tercer milenio le pide a la Iglesia en su tarea evangelizadora. ¿Qué es entonces la evangelización? Porque necesariamente esa es la pregunta que está de fondo. Y permítanme volver sobre estos elementos fundamentales porque es allí donde se pone en claro qué entendemos por planeación de la evangelización y sabremos tener los criterios necesarios para elegir una metodología u otra, la que más conviene a la situación en la que estamos viviendo.
Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi, en el número 59, dice esto. Hemos recordado anteriormente esta vinculación íntima entre la iglesia y la evangelización. Cuando la iglesia anuncia el reino de Dios y lo construye, ella se implanta en el corazón del mundo como signo e instrumento de ese reino que está ya presente y que viene. Y esta frase, que refleja todo el espíritu del documento del Evangelii Nuntiandi, nos plantea cómo necesariamente la evangelización es el servicio que la iglesia presta al reino de Dios en el mundo en un contexto concreto. Y aquí, por supuesto que, fíjense que cómo se ponen en relación tres aspectos. Yo no puedo entender la evangelización sin la correlación que se establece entre el reino, la iglesia y el mundo. Por eso, como yo lo insisto, a veces puede sonar radical la frase, pero me parece importante confrontar cuando decimos que evangelizar es anunciar el evangelio. La filología de la palabra, la etimología de la palabra evangelio ciertamente es anunciar una buena noticia. Pero cuando entramos a mirar qué significa eso, es algo mucho más profundo, porque el anuncio de hecho solo es una mediación de la evangelización, pero la evangelización es algo mucho más grande. Se establece en la relación que se da entre el reino, que es Dios actuando en el mundo, autocomunicándose a sí mismo y llevando a cabo su plan de misericordia, de salvación, queriendo hacer de la historia humana, de la historia nuestra, de cada uno de nosotros, de nuestras familias, parroquias, grupos, comunidades, veredas, barrios, una maravillosa historia de salvación. Ese es el reino. Dios obrando y actuando maravillosamente, transformando historias de vida en una maravillosa historia de salvación. Y al servicio de ese reino se pone la iglesia. La iglesia que es germen y es fermento de ese reino, que no está separada de ese reino, pero sin duda el reino es más grande que la misma iglesia. Y la iglesia solo se entiende a sí misma como una servidora, germen, fermento, al servicio, una comunidad de discípulos misioneros al servicio de ese reinado. Y ese reinado solo tiene una razón de ser, y es que el mundo viva, como decía San Ireneo. La gloria de Dios es que el hombre viva. La razón de ser del reinado de Dios no es otra cosa que ese mundo sea un mundo según el querer de Dios, sea una humanidad unida por el amor, la fraternidad, la justicia, la paz. Ese reino es un reino para el mundo, que busca que el mundo sea transformado y que ese mundo precisamente refleje nuestra dignidad como seres humanos, como hijos e hijas amados de Dios. Y ese mundo tiene una autonomía, como lo dice el documento de la Gaudium et Spes, tiene una legítima autonomía, se rige por sus reglas, por sus lógicas, y de ahí que toda acción evangelizadora necesariamente tiene que entrar en juego con esas lógicas del mundo y de lo que pasa en el mundo, con las ciencias y toda la interdisciplinariedad que de ahí se desprende. Y el concilio, por supuesto, que desarrolló y elaboró toda una serie de categorías para entender mejor el reino, para entender mejor la iglesia y para entender mejor el mundo en su legítima autonomía, la dignidad del ser humano, la sociedad, el bien común, la cultura, el sentido de la actividad humana. Pero eso nos lanza al hecho de tener que reconocer que la naturaleza de todo acto evangelizador siempre resultará de la confluencia de estas tres realidades. Un acto evangelizador siempre será un acontecimiento del reino y por lo tanto cuya iniciativa está en Dios, que no queda atrapado en nuestras mediaciones, pero ciertamente acude a nuestras mediaciones. Y la más grande de ellas es, por supuesto, la iglesia, y por eso todo acto evangelizador es también un acto eclesial, es un acto de toda la comunidad eclesial. Que el catequista hace una catequesis, pues sí, pero no es un acto individual, es un acto de la iglesia. Que el líder social de inspiración católica
que está trabajando por la defensa de los derechos humanos en un territorio, actúa, pero no de manera individual, es la iglesia actuando en la defensa de los derechos humanos de alguien, porque él se entiende a sí mismo como iglesia, como un laico comprometido. Y en ese sentido es un acto eclesial lo que él realiza al servicio de ese acontecimiento del reinado de Dios que busca la liberación, la dignidad mayor de las personas, la transformación de las realidades de menos justas cada día más en más justas. Y por supuesto es un acto histórico y cultural. Cuando uno hace una catequesis o hace una reunión, necesariamente habla en un idioma. Tiene que asumir un idioma, tiene que asumir unas costumbres. Y cuando ha pasado una hora y ya tenemos hambre, tiene que ofrecerse un tintico. Porque no puede haber grupo de oración que se demore varias horas. Oiga, no, un tintico y unas galletas o algo, ¿no? Ahí, toda nuestra idiosincrasia está ahí en juego siempre. Entonces, fijémonos que aquí vamos empezando a entender por qué una planeación. El acontecimiento del reino ciertamente no se planea porque es Dios actuando en su libertad, pero siempre a través de la mediación eclesial, y eso sí está en nuestras manos. Por eso el acto eclesial debe planearse, debe organizarse para ponerse de la mejor manera al servicio de ese acontecer del reino de Dios en la vida de una comunidad, de una diócesis, de un municipio, de un grupo de personas, de jóvenes o de obreros, de campesinos. Y en cuanto a acto histórico y cultural, también está sujeto a las reglas de juego de la historia y por lo tanto se puede planear, se puede organizar y en la medida en que lo organicemos mejor, pondremos una mejor mediación para que ese acontecimiento del reino se dé. Entonces, cuando decimos, no, es que no se puede planear la acción evangelizadora porque es el espíritu, sí, una acción evangelizadora ciertamente es el espíritu actuando que hace presente el reinado de Dios. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, que sí podemos planear y que en la medida en que organicemos mejor y analicemos y hagamos un mejor discernimiento y pongamos mejores herramientas, por supuesto que ese acontecimiento del reino va a brillar más, va a generar mejores frutos. Y sin embargo, en la libertad de Dios, hay veces donde la mediación eclesial y los acontecimientos históricos y culturales no ayudan. Y resulta que fue una reunión que qué horror no hizo sino llover, el sonido no funcionó, nos reunimos y no se escuchaba nada. Las cosas como que no funcionan. Y sin embargo la gente salió feliz y dichosa, con una claridad de lo que tenía que hacer, porque primó el reino. A pesar de que muchas veces otras cosas no funcionen, ¿no? Pero ciertamente eso no nos da el hecho de decir, no, entonces yo puedo improvisar, porque el espíritu me inspira qué es lo que yo puedo hacer o debo hacer. No, porque eso ya es abusar de la confianza de Dios y no asumir la responsabilidad de poner lo que nos corresponde poner a nosotros. De tal manera que la planeación necesariamente responde a esa identidad del acto evangelizador como un acto eclesial en manos nuestras y a la identidad de toda acción evangelizadora como un acto histórico y cultural que tiene que contar con las realidades humanas y que organizamos, que comprendemos gracias a las ciencias, gracias a la historia, gracias a la sabiduría de los pueblos y de la gente que participa en los procesos evangelizadores. Pero en segundo lugar, cuando decimos que la evangelización es un servicio de la iglesia al reinado de Dios actuando y presente en el mundo, en un contexto, necesariamente nos preguntamos, pero bueno, ¿y eso cómo se operativiza? Y eso nos lo decía Juan Pablo II en la carta para el inicio del tercer milenio, nuevo milenio ineunte. El programa es uno, que Jesucristo sea conocido, amado y seguido, para vivir en él relaciones de comunión y transformar la historia hasta la venida de la Jerusalén celestial. Estas palabras están un poco transformadas, un poco para la redacción que fuera un poco más sencilla. Pero estas palabras del Papa Juan Pablo II nos hablan de las tres dimensiones de la acción evangelizadora.
Toda acción evangelizadora debe generar un encuentro con Jesucristo. Debe llevar a generar, cultivar, cuidar, fomentar, acrecentar una vida de comunión, de relaciones de comunión con los cercanos, con los lejanos, con la creación, con el mundo, con los hermanos, la fratelli tutti, ¿no? Aunque estén los lejanos, los que yo no conozco. Y por supuesto, toda acción evangelizadora debe generar un proceso de transformación de la historia. Cuando la evangelización no genera un proceso de transformación de la historia, está incompleta. Porque el encuentro con Cristo debe generar comunión, relación de hermanos, de fraternidad con los demás, con el mundo, con la creación, y debe generar transformación de la historia. Porque el reino es transformador de la historia, no deja la historia quieta, la va cambiando. Y es la dimensión transformadora de la historia. Y ciertamente en estos aspectos también entra en juego el tema de la planeación. ¿Cómo hago yo para generar experiencias de encuentro con Cristo? En un mundo urbano en transformación. No es lo mismo planear una catequesis en un sector popular de nuestra ciudad a planear y generar un proceso catequístico en un contexto de conjuntos cerrados, con personas que tienen, digámoslo así, aseguradas sus condiciones económicas. Cada lugar y cada contexto requiere procesos diferentes de transformación, genera experiencias propias de comunión y requiere de esa originalidad de cómo llevar el encuentro con Cristo a través de las cosas que hago. Si yo miro desde aquí la pastoral social, que es la que nos congrega en todo este proceso formativo, yo tengo que entender que la acción social, si quiere ser una acción evangelizadora, no toda acción social es evangelizadora. Toda acción evangelizadora debe generar un compromiso social, una transformación social, pero no toda acción social es una acción evangelizadora. Una acción social que sea evangelizadora tiene que llevar a una experiencia de encuentro con Jesucristo, tiene que llevar una experiencia de vida, de comunión, de relación de hermanos, de sentirme yo responsable de los otros, relaciones de pertenencia, como insiste el Papa en la Fratelli Tutti, y tiene que llevarme a despertar ese compromiso transformador de la historia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la famosa mercado y entregar mercados, sí, entregar mercados puede ser una maravillosa mediación para llevar a un proceso de transformación de una familia, de una persona. Pero si yo no pienso en ese proceso transformador, si yo no planeo ese proceso para que sea un proceso transformador y simplemente me limito a repartir mercados, pues deja de tener el sabor y de ser una mediación evangelizadora, porque no desencadena un proceso transformador de la historia de esas personas. Entonces, ciertamente la evangelización es encuentro con Cristo, es vida de comunión y es transformación, participación en la transformación de la historia con Cristo resucitado, porque Él es, Cristo resucitado es el que va transformando la historia, pero nosotros somos sus. Recuerdo esas palabras tan bellas del Papa Juan Pablo II a los niños de la infancia misionera cuando vino en el 86 y se reunió con ellos en Cali. Somos los pequeños, grandes colaboradores de la obra de Jesús resucitado en nuestra historia. Y permítame revolver esto y recordar entonces, mire, cuando yo hablo de la evangelización y por qué no puede haber evangelización sin planeación, entran en juego todas estas cosas. El servicio que la iglesia presta al reino en una cultura, en un mundo, en un contexto, en un grupo, en una persona, en un barrio, en una vereda, en un municipio, en una región de nuestro país, pero generando experiencias de encuentro con Jesucristo, de vida, de comunión en Cristo y de participación en la transformación evangélica de la historia hasta la venida de la Jerusalén celestial, como dice el Papa, ¿no? Es un proceso de planeación, pero que comprende la condición escatológica del reino, donde sabemos que la plenitud de la vida que buscamos nos vendrá dada como un don precioso de Dios. Pero nosotros no la esperamos de brazos cruzados, la esperamos trabajando, anticipando esa plenitud del reinado de Dios
que solo estará pues al finalizar y más allá de la historia humana, pero que la anticipamos, y por eso toda la transformación de la historia, por hacer una realidad más justa, nuestras comunidades, nuestro país, la economía, la política, la ciencia, es parte de ese caminar y de participar en ese proceso del reino y de la evangelización. Pero a esto hay que agregarle el hecho de que la evangelización siempre se da dentro de un proceso que pasa por despertar el interés por Cristo, iniciar en Cristo y dar frutos en Cristo, como lo recordaba el director general para la catequesis en el número 49. Y cómo a esas tres etapas la iglesia responde en una acción misionera, en una acción catequística, catecumenal, como le dice el documento, y en una acción pastoral. Una, despertar el interés por el evangelio desde la acción misionera, iniciar en Cristo toda la acción catecumenal y hacer perseverar y dar frutos en Cristo para la vida del mundo, que es la acción pastoral. Por eso les digo que la palabra pastoral ya, a partir de estos documentos del directorio de la catequesis, acción pastoral, viene siendo reconocida como la tercera etapa del proceso evangelizador. Por eso el concepto más amplio es evangelización. La palabra pastoral ya solo se refiere a la tercera etapa del proceso. La palabra evangelización es el proceso integral, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos que pensar en ese proceso. Una cosa es planear una acción misionera, otra cosa es planear una acción catecumenal que tiene otros objetivos, otra cosa es planear una acción pastoral, porque sus objetivos son diferenciados. Y a eso agréguele el contexto social y cultural en donde se encuentran. Entonces, vemos cómo entran en juego una cantidad de categorías que yo tengo que tener en cuenta a la hora de planear las acciones evangelizadoras. Y llegamos a ese punto con el que comenzaba, el gran desafío que tenemos de dejar de confundir los fines de la evangelización con las mediaciones o funciones de la evangelización. No son puras mediaciones como situaciones puramente instrumentales, porque las mediaciones que Jesús le encomienda a la iglesia para llevar a cabo la tarea evangelizadora son fruto de su propia vida. Es la fe que proclama, es la fe que celebra, es la fe que vive, es la fe que comparte en una experiencia fraterna y de comunión. Las mediaciones son la misma experiencia de la comunidad que anuncia la palabra, que celebra la liturgia, que vive la experiencia de la caridad y que vive la fraternidad en la vida de comunión, y que han sido llamados pues últimamente por los nombres en griego: la martiría, la liturgia, la coinonía y la diaconía. Mediaciones. Así lo recordaba el directorio general para la catequesis. El mandato misionero de Jesús comporta varios aspectos íntimamente unidos entre sí. Anunciad, haced discípulos y enseñad, sed mis testigos, bautizad, haced esto en memoria mía, amaos unos a otros. Anuncio, testimonio, enseñanza, sacramentos, amor al prójimo, hacer discípulos. Todos estos aspectos son vías y medios, dice el documento, para la transmisión del único evangelio y constituyen los elementos de la evangelización. ¿Por qué es importante detenernos en esto? Porque es que una cosa es la planeación en orden a establecer los objetivos de la acción evangelizadora, y otra cosa es la planeación cuando toma las mediaciones y las organiza y las pone al servicio de esos fines. Y es lo que yo les digo, que muchas veces se confunde y entonces terminamos haciendo es un cronograma, no un plan de evangelización, sino un cronograma de actividades. Y son dos cosas muy distintas. Las mediaciones, esas funciones eclesiales, por supuesto que son el servicio de la palabra, el servicio profético, el servicio litúrgico del culto, el servicio diaconal de la caridad y el servicio de la coinonía, de la comunidad, que continúan la misión profética, sacerdotal, real y pastoral de Jesús, ¿no? Entonces, se sirve al reinado de Dios que ya está presente y que viene desde esas mediaciones. Y de ahí la importancia de integrar los fines y los medios de la evangelización. Y aquí
Mire, cuando nosotros fíjense en este cuadrito, puede parecer en un primer momento bastante confuso, pero las mediaciones son la palabra, la comunidad, el culto y el servicio de la caridad. Y se ponen al servicio del proceso de conversión de las personas a acoger a Jesucristo, encontrarse con Él, vivir relaciones de comunión y participar en la transformación de la historia. Y eso se va haciendo a través de la acción misionera, de la acción catequística, de la acción pastoral. Por eso, una cosa es el servicio de la caridad, la pastoral social, pero pastoral ya sería solo la tercera acción, en la acción misionera, porque como dice el documento de Allende, la primera acción misionera de la iglesia es el testimonio de la caridad. Muchos piensan que la caridad, no, eso es otra cosa por aparte, ¿no? No, es que la acción misionera son los retiros de Maús, son los encuentros con lazos de amor mariano, o son los retiros de... No. El concilio lo tenía muy claro, la primera acción misionera es el testimonio de la caridad. Metámonos en la cabeza eso. Quien hace pastoral social es el primer misionero de la parroquia, de la comunidad, de la experiencia en donde vive su condición de bautizado y de miembro de la iglesia. El servicio de la caridad es la primera acción misionera. Claro, es una presencia y es un anuncio a través de las obras que tiene que complementarse con la predicación de Cristo, pero comienza por el testimonio de la caridad. Entonces, fíjense que aquí las cosas empiezan a hacerse más complejas, porque una cosa es planear la acción misionera con las 4 mediaciones, otra cosa es planear la acción catequística con las 4 mediaciones, otra cosa es planear la acción pastoral con las 4 mediaciones. Y si estamos hablando de la planeación de la diócesis, pues está el conjunto de todo. O si estamos hablando de la planeación del grupo de pastoral social, bueno, depende también de lo que está pasando en esa parroquia y de cómo los procesos se ponen al servicio de la conversión al Señor Jesucristo, despertando el interés por Cristo, iniciando en Cristo la acción catequística y acompañando para perseverar y dar frutos en Cristo, que es la acción pastoral. Los medios al servicio del fin. Esto es muy importante, porque cuando no comprendemos esto, es que sale la famosa frase, pero ¿para qué tanta cosa esta de la planeación si ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Quien dice eso está confundiendo los medios con los fines. Porque sabemos, sí, hay que predicar, hay que hacer la catequesis. Tenemos que tener grupos de bíblicos, claro. Tenemos que celebrar la misa, tenemos que celebrar los sacramentos, tenemos que celebrar los novenarios, por supuesto. Tenemos que estar atentos a las necesidades de las personas, sin duda, y formarlos para que sean actores sociales y buenos ciudadanos, pues que transformen la realidad política, social de nuestro país. Y tenemos que vivir experiencias de comunidad. Pero sí, eso es cierto. Pero es que esto se tiene que poner al servicio de un fin. Y el fin requiere un discernimiento. De ahí que no alcanzamos aquí a mirar todos los criterios de la evangelización. Por eso solo aquí digo algunos, pero aquí es donde viene el tema del discernimiento evangélico. Yo no puedo evangelizar sin discernir qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que espera de mí. ¿Qué es lo que espera de la catequesis, de la liturgia, de la acción social de esta comunidad eclesial? Y de ahí que los obispos en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, en el número 4, escribían esto. Para cumplir esta misión, la misión evangelizadora de la Iglesia, es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo, analizar, discernir, desentrañar los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. Los obispos en la Gaudium et Spes están diciendo claramente, no es posible evangelizar
sin discernir la realidad, sin mirar la historia y el contexto en el que vivimos, para descubrir en ellos los clamores, los dolores, las angustias, pero sobre todo a través de ellos la presencia de los planes de Dios. Y ese está en el Gaudium et Spes número 11, y hay otro en Gaudium et Spes número 44, que no lo pongo acá porque ya el tiempo no nos deja, pero ¿de dónde viene esto? Esto no se le ocurrió a los obispos en la Gaudium et Spes. Lo que están haciendo es ser fieles a lo que está en la Sagrada Escritura, en la palabra del Señor. Una de las mejores definiciones de qué es evangelizar la encontramos en Juan capítulo 5, versículos 19 a 20. Jesús se encuentra en Jerusalén y ha curado un paralítico allí en la piscina de Betesda. Y lo atacan. Oiga, es sábado, usted no puede hacer esto. ¿Por qué está haciendo esto y en sábado? Y Jesús contesta. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. La parroquia, el grupo de pastoral social, no puede hacer nada por su cuenta. El párroco no puede hacer nada por su cuenta. El obispo no puede hacer nada por su cuenta. La acción evangelizadora no es un asunto de mis caprichos o de mis criterios o de lo que a mí se me ocurrió. Como claramente lo dice Jesús, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Él, siendo el Hijo, sin embargo, reconoce que no hace nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace él, el Padre, eso también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. Estas palabras son fundamentales, por eso les digo, si quieren ustedes hablar de la evangelización, utilicen estas palabras de Jesús. ¿Por qué curó a un paralítico? No, es que yo no lo hago por mi cuenta. Yo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Eso es evangelizar. Ver qué está haciendo el Padre Celestial en una época, en una persona, en un contexto, en una comunidad, en una vereda, en alguien que sufre, en alguien que está en condiciones de vulnerabilidad o en alguien que está estudiando o es un científico o es un trabajador. Toda la riqueza de situaciones y diversidades de la vida humana. Ver qué está haciendo Dios allí y cómo me pongo yo a servirlo. Ese es el discernimiento y por eso no puede haber evangelización sin discernimiento, porque es el servicio de la iglesia al reino de Dios en el mundo. Y yo no puedo saber qué está haciendo Dios y qué está actuando el reino si no discierno. Y por eso el primer concepto de la planeación pastoral es que es un proceso de discernimiento de lo que Dios está haciendo en un contexto, en una persona, en una comunidad. Y en ese sentido es importantísimo que nosotros comprendamos que la planeación es un discernir los fines en primer lugar de la evangelización. ¿Cuál es el fin? ¿Qué está haciendo Dios en esta parroquia? ¿Qué está haciendo Dios en este barrio? ¿Qué está haciendo Dios en este municipio, en esta ribera del río? ¿Qué está haciendo el Señor en este contexto, en este taller, en esta fábrica, en esta universidad? ¿Y qué espera de nosotros? Preguntas fundamentales que si nosotros las hacemos ya, otra cosa son las metodologías que utilicemos. Pero intentamos lo que está de fondo de la planeación pastoral. Un discernimiento de qué está haciendo el Padre Celestial para nosotros hacer lo mismo. Por eso es tan triste en una sociedad como la nuestra colombiana, tan individualista, donde la gente quiere hacer protagonismos, donde todo el mundo quiere imponerse a los demás y nadie agacha la cabeza. Y resulta que lo primero que tenemos que hacer es renunciar a querer hacer nuestra voluntad y querer hacer la voluntad del Padre. Y fíjense que estamos hablando de un acto de fe. ¿Qué está haciendo Dios aquí en esta comunidad? ¿Qué hace el Señor en estas abuelitas de este ancianato? ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor no es un desocupado, el Señor trabaja. Las palabras que están en el, yo no puse aquí el versículo 17 de este capítulo 5
Dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Y lo interpelaron con mayor fuerza y Jesús les contestó, es que yo veo lo que hace mi padre, el trabajo de mi padre, y yo hago lo mismo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, ver qué está haciendo el Padre Celestial. Y eso a veces es evidente y a veces no. A veces se esconde en los claroscuros de la historia. ¿Qué está haciendo el Señor en esos jóvenes que salen a marchar y a protestar? ¿Qué está haciendo el Señor en ese grupo de personas que piensan que con la violencia pueden transformar en relaciones de justicia a nuestro país? ¿Qué está haciendo el Señor en la vida de quienes están padeciendo situaciones de fragilidad y sufrimientos terribles en medio de esta pandemia? ¿Qué está haciendo el Señor en la gente de la universidad, en los científicos de nuestro país, en los políticos de nuestro país? ¿Qué está haciendo el Señor y cómo nosotros nos ponemos al servicio? Pero fíjense que primero pasamos por el discernimiento. Y el segundo criterio es el hecho de que la evangelización busca transformar y por eso entra en diálogo con la cultura y con las culturas. Y en ese sentido, el discernimiento que está en el fondo de todo proceso de planeación pastoral busca identificar las necesidades de transformación de las comunidades, de las personas. Y en ese sentido siempre hay lo que se va a llamar, lo veremos un poquito más adelante, toda una teoría del cambio, ¿no? Nosotros tenemos toda una serie de elementos de una teoría del cambio. En primer lugar, que es un cambio generado por la experiencia de encuentro con Jesucristo. Es un cambio generado por una vida de comunión. Es un cambio generado por una conciencia de ser servidores del reino. Y que por lo tanto busca una transformación no solo de las cosas externas, sino de la cultura, de las maneras de pensar, de poner en diálogo evangelio y culturas para que surja lo que el Señor quiere que surja, ¿no? No que lo impongamos, porque ahí es donde viene toda esa denuncia que se hace en el documento de Querida Amazonía del colonialismo, que a veces tristemente contamina la acción evangelizadora, porque queremos imponer nuestras formas y estructuras de pensamiento y de cultura a otros, y no permitimos que sea el Evangelio quien genere precisamente esa mirada sobre la propia cultura y todos los desafíos de la inculturación. Un proceso de planeación pastoral siempre tiene que afrontar este desafío. ¿Cómo inculturar el evangelio en este contexto? ¿Cómo poner en diálogo la vida de la fe de los creyentes con la vida de los que no conocen a Cristo o de los que viven muchas experiencias y valores del reino, pero aún no han conocido a Jesucristo? Y ese diálogo enriquecedor que surge precisamente de la acción evangelizadora. Y un proceso donde los medios se ponen al servicio de ese fin. Hombre, pensémoslo desde la catequesis. Ah, no, es que es catequesis de primera comunión. No, 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 no. Es que el asunto no es hacer catequesis de primera comunión porque sí. Es que estamos haciendo catequesis de primera comunión en un contexto donde ha habido una comunidad que sufre, que ha sido víctima de la violencia, donde ha habido toda una situación de injusticia. ¿Cómo la catequesis se convierte en una mediación para que esos niños recuperen la esperanza, sean conscientes de que si han vivido en contexto de vulnerabilidad y de violencia, ellos pueden transformar eso? Y ahí es donde la catequesis empieza a asumir, sí, hay unos contenidos, claro, habrá que hablar de los sacramentos, de la iglesia, de la Biblia, pero cómo todos esos contenidos asumen un sabor particular y se ponen al servicio de un contexto que se ha discernido de cuál es la obra de Dios y qué es lo que Dios está esperando ahí. Y entonces no es la misma la catequesis que hacemos en la ribera del Magdalena, que hacemos, por supuesto, en Pasto, o la que hacemos en otros contextos de nuestro país, o la que hacemos, bueno, a través de la internet y con niños de qué contextos dentro del continente digital. Ese proceso de discernimiento es lo que está precisamente a la base de todo proceso de planeación. Y el otro criterio, por supuesto, que es importante tener en cuenta es que no puede haber evangelización sin promoción humana, porque no puede haber, como les decía ahora, un evangelio que no sea generador de una transformación personal,
comunitaria, social, estructural, organizativa, ¿no? Entre evangelización y promoción humana, pues existen vínculos que es lo que ustedes han trabajado con toda seguridad a lo largo de esta experiencia formativa. Y pues todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica liberación, sin la cual no es posible un orden justo. Entonces, esto tiene que planearse, porque entonces una acción evangelizadora no puede ser dejada a la pura espontaneidad, porque de lo contrario no generaría estos procesos de transformación. O dentro de ese proceso de discernimiento, el tema de la opción preferencial por los pobres, porque entonces en ese discernimiento de qué está haciendo Dios, la manera más propia de identificar eso es decir, bueno, y esto que estamos viendo, ¿qué le dice a los pobres? ¿Cómo lo viven la gente más pobre y más vulnerable? Porque se vuelve criterio hermenéutico de todas las cosas que hacemos, que proponemos, que pensamos. Bueno, y esto sí le transformaría la vida a una persona pobre, sí cambiaría sus circunstancias, sí permitiría que se empoderara y fuera sujeto de su propia transformación. Todo lo que significa ese criterio hermenéutico de la opción preferencial por los pobres en los procesos de discernimiento. Y la última parte que quisiera compartir con ustedes son esos conceptos básicos ya de la planeación, pero sobre la base de lo que hemos puesto en evidencia. ¿Qué es un plan de evangelización? Necesariamente es un proceso de discernimiento evangélico de los signos de los tiempos, signos de la presencia y de los planes de Dios, que permite reconocer la voluntad del Señor para con su iglesia en un contexto específico y definir así un modelo de evangelización propio, es decir, unas opciones, unos objetivos, un itinerario, unos criterios, unos medios encaminados a ponerse al servicio de ese fin. En el documento de Puebla, en el 1307, se hablaba de la acción planificada y que se tiene que organizar, y por eso se hablaba de una pastoral de conjunto. La acción pastoral planificada es la respuesta específica, consciente e intencional. Específica, no da lo mismo evangelizar en cualquier lado. Ah, no, es que da lo mismo hacer una procesión a la Virgen del Carmen en Barranquilla que en Bogotá o que en la vereda de Gutiérrez, Cundinamarca. No, no da lo mismo. Culturalmente tiene unos valores, unos significados cargados fruto de su historia, de sus tradiciones. Y por eso la planeación tiene que ser una respuesta específica, consciente. No actuamos por capricho, no es que se me ocurrió, o es esas peleas que vemos en las parroquias o en los grupos de pastoral social cuando decimos y qué vamos a hacer y uno pelea que no, porque es que yo quiero llevar mercados y que no, que yo quiero es trabajar con los niños y es que yo quiero con los drogadictos y es que aquí se hace lo que yo diga. No, 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 no. Es que aquí buscamos qué es lo que Dios quiere de nosotros y eso es lo que queremos hacer. Y eso significa tener una conciencia respecto de esa intencionalidad del Señor y de esas mediaciones que vamos a usar para responder a la voluntad del Señor. Consciente e intencional a las necesidades de la evangelización. Deberá realizarse, decían los obispos en Puebla, en un proceso de participación. La planeación pastoral siempre tiene que ser fruto del Consejo Pastoral, del EPEN, como llamamos aquí en Bogotá, o de los EPAPs en algunas diócesis que tienen esa organización. Todos esos procesos de participación, porque tiene que ser captar qué está haciendo Dios y cómo me pongo yo al servicio de eso. No lo hace una persona. Claro, hay un discernimiento personal frente a mi vida y lo que Dios espera de mí como Jaime Mancera, pero en la comunidad, en el grupo, en la vereda, en el barrio, en que somos el movimiento juvenil franciscano, igual el Señor le habla a través de precisamente esa experiencia comunitaria, la sinodalidad, como lo diríamos ahora en estos tiempos. Un proceso de participación en todos los niveles de las comunidades y personas interesadas. Y fíjense lo que intuían muy claramente los obispos, educándolas en la metodología de análisis de la realidad. Todo proceso de planeación supone un análisis de la realidad, una mirada atenta a la realidad para descubrir en ella, como decíamos, los signos de la presencia del reino, los signos de la ausencia del reino,
y por lo tanto las llamadas que interpelan a nuestra conciencia y a nuestra voluntad evangelizadora. Educándolas para la metodología de análisis de la realidad. 2, para la reflexión sobre dicha realidad a partir del Evangelio. Y aquí es donde viene el discernimiento. Discernir esa realidad. Una cosa es que le dice y que estoy viendo que habla y dice por sí misma la realidad social. Pero otra pregunta, una segunda pregunta es, a la luz del Evangelio, ¿qué hablo y qué veo yo y cómo interpreto esta realidad? Y la opción por los objetivos y los medios más aptos y su uso más racional para la acción evangelizadora. Esos son como 2 aproximaciones en documentos que encontramos. Pero podemos decir que en toda metodología de planeación siempre habrá unos elementos comunes. Claro, no alcanzaremos aquí a estudiar las distintas metodologías, pero hay elementos comunes en todo proceso de planeación pastoral. Uno, por supuesto, una lectura creyente de la realidad y una identificación de la situación presente. Una lectura creyente de la realidad que está precisamente en esa actitud de fe. Nosotros no nos acercamos de manera neutra a la realidad, no, lo hacemos ya con una intencionalidad evangelizadora. Nos ponemos los anteojos de Jesús, el corazón de Jesús, y por eso es una lectura creyente. Es que yo no me puedo quitar mis anteojos de la fe cuando me acerco a ver qué está pasando en este grupo, en esta comunidad. Y con esos anteojos de Jesús yo me detengo en los que más sufren, porque es una mirada misericordiosa. Es una mirada que se fija en primer lugar en el que está en el borde del camino. Es una mirada que se detiene en la persona más vulnerable, en, como dice tanto el Papa, en las periferias. Porque a veces si pretendemos conocer una realidad y vamos al centro, no la vamos a conocer tanto como cuando vamos a las periferias, porque entre mejor conozca las periferias, mejor entender el centro de una realidad. Y la identificación de una situación presente. Hoy estamos así. 2, un discernimiento de la voluntad de Dios. Y yo siempre he visto ese discernimiento en 2 preguntas. ¿Qué piensa Dios de esto? De esta realidad presente. Y 2, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Qué está haciendo aquí Dios? ¿Qué es lo que estará Él pensando? ¿Y qué estará haciendo? Y 2, ¿qué espera de mí, de nosotros, como comunidad, como grupo de pastoral social, como parroquia, como comunidad de, no sé, un movimiento laical? Las distintas riquezas de formas de participación y vivencia de nuestra condición eclesial. En tercer lugar, la identificación de una situación ideal. Necesariamente la planeación siempre pone una tensión y una relación entre la situación presente y una situación ideal futura. Siempre hay una relación. Ya las metodologías van a cambiar porque hay unas que le dan más importancia al presente, otras le dan más importancia al futuro, y serán las metodologías prospectivas de planeación. Otras le dan más importancia como el itinerario intermedio. Depende cómo se relacionan, pero siempre toda planeación tiene una identificación de la situación presente, una identificación de la situación futura ideal que esperamos, fruto de ese discernimiento. Y, por supuesto, en cuarto lugar, la organización de una ruta o de unos medios para pasar de la situación presente a la situación ideal. Todo proceso de planeación acudirá a muchas metodologías y mediaciones y técnicas, pero siempre habrá que construir la ruta del presente al futuro en el momento dependiendo de las distintas metodologías. Y sin duda, todo proceso de planeación tiene unos mecanismos de evaluación. Unos mecanismos de evaluación que nos permitan darnos cuenta que sí estamos caminando hacia donde dijimos que íbamos a ir. Que nos permitan darnos cuenta que los medios y la ruta que establecimos sí nos está acercando. Y volvemos al punto de que esta es la parte que nos corresponde a nosotros. El reino sigue actuando con o sin nosotros, pero en la medida en que nosotros planeemos y respondamos por lo que nos corresponde en la acción evangelizadora, ese acto eclesial
pensado, consciente, discernido, intencional, específico, por supuesto que le estamos poniendo al Señor las cosas de la mejor manera para que Él pueda obrar con mayor fuerza y con mayor impacto en la vida de muchas personas. Entonces, la evaluación es parte fundamental, aunque muchas veces nos cuesta definir cómo evaluar nuestra acción evangelizadora. ¿Qué es lo que evaluamos? ¿Qué podemos evaluar y qué vale la pena evaluar? Pero hay que pasar por el desafío de plantearnos la pregunta de cómo evalúo yo mi acción evangelizadora. Y esto nos habla de un modelo de cambio. Esto nos habla, bueno, en el fondo también de un ver, juzgar y actuar, como les decía, las cosas comunes que nos permiten articular y generar y llevar a cabo este proceso del que hemos hablado. Y aquí solo termino ya mencionando las metodologías que conocemos. Hay métodos de modelos de planeación pastoral voluntaristas. No es que aquí se hace esto. Por supuesto, esos modelos de planeación poco funcionan. Hay modelos de planeación colectivista. Entonces, no, es que aquí hay un grupo de personas que es el que se sienta y hace la planeación al margen del resto del pueblo de Dios. Entonces, sí hay un colectivo, pero no. Una planeación hecha por especialistas. No es que vamos a contratar a Margarita porque es que Margarita es la experta y que ella nos haga el plan. Pues por supuesto que esa planeación pastoral no va a funcionar mucho. Normativa. Entonces, la planeación es que el obispo saca las normas que se van a hacer. O la planeación es que, bueno, de ahora en adelante, el que no venga a la reunión del grupo de pastoral social va a pagar una multa de 50 pesos. Y cuando no pague las 3 multas, se va. Y a veces llamamos a eso de planeación pastoral. Y por supuesto, el ideal es que nuestros modelos de planeación sean de comunión y de participación, construida entre todos, discernida entre todos y por supuesto fruto de un trabajo, de un diálogo entre todos. Que tenga en cuenta el estatuto de la acción. Siempre habrá un discernimiento, siempre, eso requiere una escucha y siempre generará un proceso de reconstrucción de las respuestas. Pero una planeación nunca puede pasar de largo sin asumir el desafío del diálogo, de la escucha, de tocar, como dice el Papa tantas veces, la carne de Cristo que sufre, porque eso será lo que nos permita ver y comprender mejor las realidades presentes y qué es lo que anhelamos y hacia dónde queremos dirigir la acción evangelizadora. Y una acción, una planeación también y los modelos de planeación que se ponga, claro, toda planeación supone unos contenidos, unos resultados y un proceso. Pero sin duda, si vemos el Evangelio en la pedagogía de Dios, lo más importante es el proceso. A veces después de una planeación de 3 años y de muchos esfuerzos, ay Dios mío, los resultados son, lo que dijimos que íbamos a lograr no son tan buenos, pero el proceso ha sido de una riqueza enorme. Nos ha unido, nos ha hecho sentir hermanos, nos hizo resolver diferencias en el camino. Pues sí, no alcanzamos esta meta que nos propusimos, pero lo que crecimos como comunidad, como personas, el ambiente que se generó fue más valioso. Toda planeación tiene unos contenidos y hay que elaborarlos. Esperamos y definimos unos resultados, pero sin duda siempre el proceso será algo que debe ser privilegiado en todo el proceso. De tal manera que hablamos de que las distintas metodologías pues tienen que ser técnicas. Hay una técnica que hay que asumir, pero sin ser tecnicista, como decíamos al principio. Sin volver la técnica por encima. La técnica está al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de la técnica. Participativa, pero no masificante. Porque también, pues si hacemos consultas, pero no se generan auténticos diálogos y discernimientos, porque es una masa, pues eso no funciona tampoco. Comprometida, pero sin ser politizante. Es decir, sin formar facciones y pugnas y por lo tanto más manejadas por ideologías de las facciones que por otra cosa. Y aquí ya viene pues la planeación pastoral participativa, la planeación prospectiva, existen otras metodologías y una espiritualidad de la planeación. La planeación siempre requiere una espiritualidad, planeación como un instrumento para participar en el cambio por la fuerza creadora del evangelio.
en vez de simplemente ver los cambios, padecer los cambios, amortiguar los cambios o prevenir los cambios. No, la planeación nos invita y nos lleva a participar y a generar los cambios, a asumir la complejidad, a superar la fragmentación, a dar sentido a la multiplicidad de acciones. Hacemos tanto, pero no sabemos para dónde vamos. Y, por supuesto, la esperanza. Sin esperanza no se puede hacer planeación. Siempre se pondrá a prueba la esperanza y es la que siempre habrá que alimentar y cuidar, porque pues la esperanza no falla y cuando la tenemos allí siempre sabremos qué es lo que hay que hacer y cómo corregir, mejorar y seguir adelante. Pues muchísimas gracias por este escucha y bueno, ya me estoy robando este tiempo del diálogo y de las preguntas, pero Miguel. Monseñor, muchas gracias por este acercamiento. Creo que es un tema supremamente importante, supremamente extenso para el tiempo tan corto, pero seguramente que por lo menos nos hemos acercado a esos elementos básicos de la planeación y la evangelización. Este es el momento de las preguntas, entonces los invito a que abran sus micrófonos, entonces a que abran sus cámaras, por favor, todo el mundo abre sus cámaras. Y es el momento para preguntar. Yo por eso les dije, pongan mucha atención, concéntrense mucho y este es el momento de preguntar. Entonces levanten sus manos quienes tengan preguntas para Monseñor en todo este ejercicio tan bonito que es el de la planeación. Entonces, ¿quién tiene preguntas? A ver, escuchamos. Preguntas. Yo sé que todos tienen preguntas, no nos tiene que... Aquí el tímido es Miguel, no ustedes. Entonces, a ver las preguntas. No les dé miedo preguntar porque después dicen, vea, yo tuve la oportunidad de preguntar y no lo hice. Y estoy precisamente revisando mi planeación y entonces, ¿cómo voy a hacer? Levanten sus manos. Preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Comentarios. ¿Cómo hacer para que la planeación pastoral se convierta en una práctica cotidiana en las parroquias y comunidades? Yo creo que sin duda, gracias por la pregunta, Dina Lucía. Yo creo que sin duda comienza por el hecho de que uno mismo asuma una disciplina de la vida. Si uno no asume una disciplina de la vida se le va en hacer cositas y uno nunca se siente satisfecho de nada. Por eso, recordemos esas palabras tan bonitas de San Pablo que le decía a Timoteo, no se te ha dado un espíritu de cobardía, sino, decía Pablo a Timoteo, tú has recibido un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio, refiriéndose a la disciplina personal de la vida. Uno en la vida no se trata de tenerlo planeado todo, pero si uno no va asumiendo el quehacer de la vida y se va poniendo metas y un proyecto personal de vida, pues es muy difícil después que participe en un proyecto de una comunidad parroquial cuando yo mismo no lo hago conmigo mismo. Y sin ser rigorista, sin ser, todo tiene que estar milimétricamente calculado. Pero fíjense que una de los, pedagógicamente en toda la reflexión educativa que hacemos y desde la oferta educativa de la iglesia, el tema del proyecto de vida hoy se ha convertido en una mediación fundamental. Y un proyecto de vida es formar en unos hábitos, formar en unos valores, enseñar a pensar en el futuro, pero con una mirada realista, pero de esperanza, abrirle el espacio a la gracia de Dios, pero también qué pongo yo. Entonces, yo creo que ese tema del proyecto de vida como un hábito personal de vida es muy importante, así como la formación en los discernimientos personales. A todos los fieles de una parroquia siempre hay que estarlos formando para que hagan discernimiento de su propia vida. Oiga, ¿y usted sabe qué está esperando el Señor de usted? Porque nosotros tenemos en nuestra religiosidad la tendencia siempre es, ay, Señor, dame, dame. ¿Y qué más le pido yo a Dios? No, un momentito, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué espera Dios de mí? Esa es la pregunta. La pregunta no es qué le pido yo a Dios. La pregunta es qué espera Dios de mí. Porque la vida es una vocación. Y como vocación siempre tiene una misión, un horizonte.
Y en ese sentido, el generar discernimiento personal. ¿Por qué oro yo? Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Ayúdame, como dice San Ignacio, ¿no? Que yo pueda liberarme y transformar mis afectos desordenados para que pueda reconocer la voluntad de Dios y cumplirla en mi vida. Entonces, primero necesariamente es eso, formarlo como hábitos personales de vida y luego ya llevarlo a pequeños ejercicios de discernimiento. Hombre, si en el grupo de acólitos, ¿qué está esperando el Señor de nosotros? Pequeños ejercicios que no nos desgastamos en muchos análisis de la realidad o sencillamente partimos de un análisis perceptivo de la realidad que vemos, oye, amigos, ¿qué nos está pidiendo Jesús a nosotros? Y el hecho de estar haciéndose esas preguntas, creo que va formando un hábito que nos va preparando precisamente para los grandes discernimientos. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, que es como la pedagogía que nos da el Evangelio, ¿no? Y ese hecho de que, claro, supone de parte de nosotros los sacerdotes toda esa actitud permanente de que no tomemos decisiones sin consultar, sin orar, sin decir, bueno, Señor, muéstranos cuál es tu voluntad, porque aquí yo no hago nada por mi cuenta. Pero todavía ciertamente respondemos más a caprichos, a yo siempre lo he hecho así, antes que a la sencillez de decir, es el Señor, ¿no? Por eso ha sido tan interesante los discursos del Papa cuando habla de la evangelización, que a veces dice unas frases así radicales para confrontar, y es aceptar la primacía de la gracia de Dios. Es que Dios está actuando realmente. Y yo tengo que estar convencido de eso y por eso mi pregunta es, Señor, ¿qué estás haciendo y qué esperas de mí? ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Y qué esperas de mí? Porque ya dejo de autorreferenciarme. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? No, ¿qué es lo que está haciendo Dios y cómo yo le ayudo? ¿Qué espera de mí? Creo que esos hábitos en lo pequeño nos van preparando para los grandes discernimientos, sin duda. ¿Qué más hay? Perdón, aquí ya mientras tanto escribieron una cantidad de cosas. Toca que Miguel vaya leyendo y me vaya diciendo. Hola, mi señor. ¿Puede darnos unas luces entre la distinción entre pastoral y Cáritas? Gracias por sus aportes valiosos. A ver, la diferencia entre pastoral y Cáritas es que Cáritas es un organismo. Cáritas es un organismo es una mediación a través de la cual se organiza el compromiso social de una diócesis. Entonces, bueno, ahí está el padre Hernán Javier que nos puede explicar. Pero la pastoral es el quehacer de la iglesia en esa etapa tercera de la acción evangelizadora. Es decir, todo lo que hace la iglesia para que los ya bautizados, ya más convertidos e iniciados en Cristo, perseveren y den frutos. Por eso la pastoral es como una formación permanente. La pastoral es una animación, pero para que la gente ya no dependa, sino esté comprometida en sus carismas, esté aportando. Participe activamente. La pastoral es la acción de la iglesia para hacer que los bautizados vivamos de manera adulta nuestra fe. Cuando hablamos de la pastoral social, a la hora de animar la dimensión social de la vida cristiana, acudimos a un organismo que se llama, que organiza las actividades y es más operativo, y lo llamamos Cáritas. Y como organismo operativo, pues es el que lleva a cabo proyectos, gestiona recursos, genera una interacción con las instituciones. Entonces, en ese sentido, es un organismo al servicio de la acción pastoral de la iglesia. Podría ser esa una primera aproximación, espero responder así, ¿no? Sobre todo cuando habla de la importancia de cabo de los procesos. Sí, sin duda, los procesos, aquí lo más importante es superar la pastoral de eventos y pasar a toda una acción evangelizadora de procesos, ¿no? ¿Cómo hacer que los párrocos de una parroquia no dejen que los procesos se paren y sigan? Porque muchas veces no hay un proceso porque no se tiene con quién trabajar. La respuesta necesariamente hoy parece muy simple, pero es que es un desafío que, uy, cómo nos cuesta trabajo aceptar. Hay que hacer de manera integral el proceso evangelizador.
No tendremos cristianos comprometidos si no viven el proceso tal como es. Y eso significa la acción querigmática, la acción misionera que realmente encienda la llama del corazón. Es increíble ver los efectos de la acción misionera, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender qué es acción misionera, ¿no? Nosotros tenemos, sí, yo siempre digo esto, son los dos grandes pecados que tenemos como evangelizadores. Primero, confundir los medios de la evangelización con los fines de la evangelización. Y el segundo gran pecado es creer que todos los que nacen en Colombia nacen católicos. Como nosotros creemos que todo el mundo nace católico, no sabemos qué es proponer la fe. Lo que hacemos es reclamarle a la gente que se comporte como católica. Y se nos olvida que la familia ya no transmite la fe, que la escuela ya no transmite la fe, que la cultura y la sociedad que estamos viviendo ya no transmiten la fe. Es más, tiene valores contrarios a nuestra fe. Y que por lo tanto, lo que no se haga desde las parroquias, nadie más lo va a hacer. O desde las iniciativas de los movimientos laicales o de las comunidades religiosas que están generando procesos de acción misionera. Pero es que hay que volver a salir a proponer la fe. Hay que aceptar que hay mucha gente que no conoce a Jesucristo, que no ha vivido una experiencia de encuentro con Él. Sabe que Dios existe, pero no se ha encontrado con Jesucristo. Y mientras no se encienda, no se haga clic en el corazón, en esa experiencia querigmática de encuentro con Jesucristo, que luego se transforme en un serio proceso de iniciación cristiana, no vamos a tener las personas que mantengan y animen los procesos. Claro, no quiere decir que sea excluyente. Entonces que si usted no comienza por aquí, usted no puede participar aquí. No, de eso no se trata. La persona puede llamarle la atención vivir ese compromiso social, pero lo interesante es que llega y se encarreta y le encanta el tema de la ayuda social, pero hay que ayudarlo a vivir la experiencia querigmática y toda la iniciación cristiana. Entonces, como no tenemos personas que realmente confiesan que Jesús es su Señor y su Salvador, como no tenemos personas que han venido entendiendo que la fe es un asunto no resuelto, sino es un camino y un proceso permanente de conversión y de asumir los pensamientos, los sentimientos y los criterios y decisiones de Cristo, no perseveramos. Nos toca volver a comenzar. La palabra que usaba el Papa Benedicto y usaba el Papa Juan Pablo II parece exagerada, ¿no? Cuando ellos decían es que hay que recomenzar desde Cristo. Me dice, oiga, pero ¿cómo así? Es como decir que no hemos hecho nada. Hemos hecho mucho, pero tenemos que reconocer que en la sociedad como está hoy nos toca volver a comenzar. Y volver a comenzar viendo lo que le ha pasado a Francia, lo que le ha pasado a Canadá, lo que está pasando en España, países que se descristianizaron completamente. Y que hoy la manera como están afrontando esa situación es volver a una experiencia fuerte de acción misionera, fuerte de iniciación cristiana. Y está generando nuevos retoños de compromiso, de fe, de vida comunitaria, porque van siendo muy bien formados. Pero si no hay esa seria y fuerte oferta pedagógica, enculturada de acción misionera y de iniciación cristiana, muy difícilmente la gente va a perseverar. Hay una tentación frente al plan y es confundirlo con uniformidad cuando se entiende que se crean muchos conflictos. Sí, es que el gran problema, ustedes saben, y perdónenme que aquí voy a hacer como de, no por jugar, lo digo, pues sí, yo no soy psicólogo y mucho menos no soy psicólogo social, pero sabemos que los tiempos de cambio social generan dos tipos de personas. Los que ante tantos cambios se asustan y se repliegan. Y les da susto pensar y actuar. Es más fácil que me digan qué tengo que hacer. Y los que ante tantos cambios entienden que hay que asumir el reto de estar discerniendo, que no pueden haber proyectos a largo plazo, sino que voy discerniendo, planeando, discerniendo, planeando. Y claro, se camina en una parte de incertidumbre, no en el vacío, no sabemos para dónde vamos, pero sabemos que nos toca estar renovando el discernimiento. Entonces, en la iglesia
vemos las dos tendencias. Hay gente que no quiere pensar, que no quiere discernir, que no quiere pasar el reto, como lo dice Eric Fromm, de asumir la libertad. Es que ser libres y tomar decisiones cuesta trabajo. Es más fácil que me digan qué tengo que hacer. Entonces, nosotros en todo este proceso aquí en Bogotá, muchos hermanos me decían, ay, Jaime, no, ay, eso no me ponga a pensar, dígame qué tengo que hacer y yo lo hago. Y resulta que lo que les estamos diciendo es que piensen y que discernan. Estamos en el plan de evangelización de la arquidiócesis, se establecieron criterios, pero el primer gran criterio que pusimos es que aceptemos la pluralidad de nuestra ciudad. Bogotá es una ciudad plural, es una ciudad diversa. Y en ese sentido, para nada queremos uniformar. Pero muchos interpretan que las cosas que pedimos desde la Vicaría de Evangelización están pretendiendo uniformar. Pero lo más simpático es que no siempre leen los documentos. Y lo que se está diciendo es que disciernan y construyan sus propios proyectos e itinerarios de catequesis. Como no hemos sacado un itinerario arquidiocesano, muchos dicen, pero es que no están haciendo nada. ¿Cuándo nos van a dar el folleto de catequesis? No, ahí están en los criterios y orientaciones. Disciernan cuáles son los contextos culturales de su parroquia y generen itinerarios, láncense a crear con estos criterios generales y globales. Y muchos no lo quieren hacer. Es más fácil que me den la cartilla y yo la hago. Y por el otro lado, quienes comprenden que estamos en un mundo donde hay que discernir, es discernir. Y claro, en el discernimiento hay cosas que todavía no son claras, unas cosas que sí son claras, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces se mueven las cosas en esas categorías de es que nos están uniformando. Depende del, digámoslo así, desde donde se leen las cosas que se proponen, ¿no? Y claro, también existen errores en los procesos de planeación cuando pretendemos pensar que todos los pueblos de una diócesis o que todas las parroquias de una diócesis o de una ciudad son iguales. Sí. O que todo el mundo está en acción misionera. Entonces aquí el plan pastoral es que aquí todos vamos a estar en acción misionera y vamos a hacer querigma. Eso no es cierto. La gente está en muchos puntos de partida distintos. Entonces, hacer un rasero y decir, todas las parroquias tenemos que hacer esto al mismo tiempo, depende en dónde está la gente, en qué nivel, en qué proceso de su fe, qué proceso histórico se ha tenido. Claro, eso no quiere decir que renunciemos entonces a tener criterios comunes y orientaciones comunes en una diócesis, pero cuesta trabajo ese asumir el reto de la libertad y de discernir. Entonces, unos porque pretenden uniformar, otros porque al dar criterios, ay, no, díganos qué hacer y nosotros lo hacemos. No, estamos asumiendo esos discernimientos, ¿no? Entonces, ciertamente es parte del mundo que estamos viviendo y desde el que trabajamos, sin duda. Tendremos que seguir afrontando esas situaciones. En organizaciones como la Pastoral Social, donde algunos laboran profesionales que no son cercanos a la iglesia, ¿qué se puede hacer para resaltar la importancia de la evangelización? Yo creo que en primer lugar brota de la conciencia que yo tengo, que yo soy un evangelizador. Quizá otros no lo tienen en claro, pero en primer lugar yo soy el que lo tengo que tener en claro. Cada uno de nosotros somos los que tenemos que tener en claro que no hacemos pastoral social por pastoral social. No, hacemos pastoral social porque queremos evangelizar. Y evangelizamos en y a través de la pastoral social. Es una pastoral, es una evangelización desde la dimensión de la transformación, desde el compromiso del servicio de la caridad. Pero no pierdo la perspectiva. No hago yo ecología para ser todo un ecologista y un ambientalista. No, evangelizo desde el compromiso ecológico. Evangelizo desde el compromiso animo la evangelización desde trabajar en el mundo y en el espacio del compromiso ecológico del cuidado de la casa común. Entonces, en primer lugar, lo tiene que tener uno en claro. Y eso significa, en primer lugar, una conciencia de que somos enviados. De que si bien es cierto,
Aquí en Bogotá nosotros tuvimos una asesoría para construir el proceso de planeación pastoral de la arquidiócesis, pero nunca entregamos la dirección de eso a estas personas que les pedimos el favor, sino eso lo teníamos ser el equipo arquidiocesano de evangelización. Y hubo un momento donde nos dábamos cuenta que ellos nos proponían que había que hacerlo de una manera y nosotros enseguida vimos, tenemos que ser consecuentes con nuestra fe y no podemos renunciar a lo participativo. Y vamos a hacer esto en consultas. Y entonces nos tocó decirle, doctor Mojica, gracias, pero nosotros vamos a hacerlo de esta manera, aunque parezca que vamos a hacer la vuelta al tontódromo más larga, pero es que eso es en lo que creemos y que no podemos hacer una planeación sin hacer un proceso participativo en el cual, pues gracias a Dios, estuvieron casi 20,000 personas participando en los talleres que hicimos aquí de consultas. Y él nos proponía en su proceso que solo se eligiera un grupo de 5 y con los 5 se trabajaran ciertas cosas. Entonces, no. Pero pues porque teníamos nosotros en claro el asunto. Él nos respetaba nuestra manera de pensar. Nosotros teníamos en claro los criterios e íbamos negociando las cosas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que mostrar el respeto hacia la persona que nos está asesorando, pero también pedir el respeto de ella hacia ciertos criterios donde vemos nosotros, fruto de su trabajo, que hace falta tomar decisiones o que falta complementar esto o falta complementar aquello. Y respetando esa situación, que eso le genere a él preguntas por su propia vida de fe, sin duda, ese es el sueño, que eso le genere una experiencia de encuentro con el Señor Jesucristo, fruto de mi testimonio y de que yo soy consciente. Es que eso se nota en las actitudes para hacer las cosas, ¿no? Si yo soy consciente de que yo hago esto porque soy enviado por el Señor, porque esta es mi misión y mi apostolado, no simplemente el trabajo que me permite ganar dinero, sino porque es mi misión, eso se nota y eso contagia a otros, ¿no? Entonces yo pienso que en primer lugar somos nosotros los que tenemos que tener en claro. Y claro, hay algunos aspectos donde uno tiene que ser muy preciso. Yo no digo que haya momentos tensionantes. Ustedes saben que ahora esos contratos que pide el gobierno, que a veces resultan financiación y que entonces van a hablar de la salud sexual y reproductiva, donde claramente hay criterios diferentes desde nuestra visión católica, pues yo pienso que lo mejor es hablarlos claramente. Yo pienso que eso no... Tenemos argumentos, no somos caprichosos. Y negociar, ¿cómo manejamos esto donde sabemos que puede haber diferencias de pensamiento respetándonos mutuamente y reconociendo el contexto plural en el que estamos? Pero yo pienso que eso hay que hablarlo claramente, porque de lo contrario, lo que ha pasado en algunas ocasiones, sí, resulta que esto es una obra, un proyecto operativizado por una Cáritas diocesana y resultan hablando de cosas que son contrarias al Evangelio. Y ay, no decimos nada. No, creo que tampoco se trata de eso. Ok, monseñor, yo creo que una última pregunta, que ya estamos con el tiempo. Miraste las preguntas, es que... Sí, son muchísimas, monseñor. Son muchísimas preguntas las que fueron saliendo, entonces, Bueno, bueno, el tema de los laicos, yo quisiera hablar de lo de los laicos. Perfecto. Creo que es englobante, ¿no? Yo creo que uno de los desafíos de todo el tema de la planeación pastoral en el campo de la dimensión social también es la conciencia del compromiso laical, ¿no? Nosotros desafortunadamente la riqueza de la teología del laicado del Concilio Vaticano II se fue diluyendo en una teología de los ministerios, pero una de la teología de los ministerios al interior de la iglesia, del acolitado, del lectorado, de ser catequista. Y cómo ha costado trabajo volver a recuperar lo que es el espíritu del Concilio Vaticano II, que claramente dice que el lugar propio de los laicos es el índole secular. Es decir, es en la gestión de los asuntos del mundo, viviendo la condición profética, sacerdotal y real, participando así de la misión de Cristo. Entonces, nosotros a veces pensamos que el catequista sí es un apóstol,
Pero el que está llevando unos mercados y que está reuniendo un grupo para enseñar a las personas a reconocer y defender sus derechos, ese no es apóstol, ¿no? El apóstol es el catequista, el lector, el ministro extraordinario de la comunión. Él sí es. Y resulta que perdimos esa conciencia de que lo propio del apostolado laical es estar en la gestión de los asuntos del mundo. Es estar consagrando el mundo, como lo dice el Papa en la Christi Fideles Laici, entendiendo que es ejercer mi profesión, mi actividad, el cuidado por mi familia y en mi profesión, en mi actividad, en el servicio particular o quizá la función pública que yo realizo, es mi apostolado. Y que allí, en la medida en que yo asuma eso, participo en muchos espacios y me abro a pensar las cosas y todo lo que podemos hacer. Pero si yo estoy soñando que no, que mi ideal es ser acólito y llevar la comunión y ser lector en la misa, porque el ideal del laico es el que va a misa, el que lee en la misa. No, ese no es el ideal. Esos son medios. La Eucaristía es el momento más hermoso de nuestro encuentro con Cristo, pero son mediaciones. Y a veces pensamos que el ideal del laico es el que está celebrando misa. No, el ideal de un laico es el que hace de su trabajo en la oficina, en la fábrica, en la casa, una misa. Porque es en la vida concreta donde se vive precisamente la condición de ser discípulo del Señor Jesucristo y misionero. Entonces, hemos perdido mucho de esa comprensión que el concilio nos ayudó a recuperar de la identidad de los laicos. Y mire, todo el tiempo que he estado en la Vicaría de Evangelización me visitan grupos laicales que dicen, es que nosotros queremos promover el rosario, es que nosotros queremos promover retiros, es que nosotros queremos promover encuentros de oración. Pues sí, muy lindo, muy bonito, qué machera. Pero esas son mediaciones. Y solo en 10 años en la Vicaría de Evangelización recibí 2 grupos. Un grupo que venía a decir cómo trabajar en evangelizar y ellos querían construir un plan, un proceso de planeación de trabajo con las empresas para llevar toda la doctrina social de la iglesia a la vivencia de las empresas y tener un portafolio de servicio a las empresas. Es una comunidad laical que se creó aquí en Bogotá. Y el otro fue un grupo de profesores que quería reactivar la Asociación de Profesores Católicos. Pero el resto no. Entonces, yo creo que toda esta dimensión de planeación, de organización, de proyección de la dimensión social brota también de crecer en esa conciencia de cuál es el ideal de un laico y cómo es ser apóstoles del Señor en la gestión de los asuntos del mundo, en ese servicio de la caridad, tanto dando la mano en la acción solidaria a quien más sufre, como siendo un ciudadano que participa en la transformación de nuestra política, de las formas de construir nuestra economía, de ser consumidores. Nada más el tema, nosotros aquí en la primera línea de trabajo del proyecto de evangelización de la vida económica en la arquidiócesis, llegamos a comprender que era trabajar en el tema de cómo ser consumidores según el evangelio. Toda la conversión ecológica de la que nos habla el Papa en la Laudato Si. Porque ejercemos nuestra función económica, en primer lugar, siendo consumidores. ¿Cómo somos consumidores y cómo entendemos que ahí hay una dimensión social de nuestra fe y que eso tiene que ver con los valores del evangelio que practicamos y decimos creer, ¿no? Todo eso se desprende de asumir nuestra condición laical. Pero bueno, quedan muchas preguntas. Siempre es mejor llevarse buenas preguntas porque esas nos mantienen en el camino y nos hacen hacernos más preguntas con toda seguridad. Espero que haya podido servir en ese sentido y bueno, y animarlos a leer algunos libros, textos precisamente sobre la planeación pastoral. Monseñor Jaime, muchas gracias por este acercamiento tan interesante y por toda su reflexión que nos hace a través de las preguntas que se han generado hoy. Creo que hay muchos saludos de agradecimiento por sus aportes, piden bendiciones a Dios. Bueno, creo que muchas cosas, Monseñor, de verdad, en medio de todo su trabajo, de todas sus actividades y responsabilidades, habernos acompañado en esta noche. Yo voy a dar el paso al Padre Enan.
Buenas noches para todos. Realmente agradecerle una vez más a Monseñor, ya todos lo han expresado allí. Eh, pues sabemos que él ha estado como director muchos años, también en esta parte de la evangelización de lo social, y que ahorita está como vicario de una vicaría de la Arquidiócesis de Bogotá, que es tan amplia, tan extensa, y es San José, y como bien decía, en esta zona rural. Pues algunas ideas como el tema del reino, del mundo, de la iglesia, de no confundirnos en los fines con los medios, en la procesualidad de esta pastoral. Nos ha arrojado desde su experiencia muchas luces para el trabajo cotidiano. Yo creo que es excelente como parte de la formación, tanto de laicos como sacerdotes, para recrearnos en este servicio. De verdad que Dios les pague, y que podamos seguir perseverando. Ya estamos a puertas de finalizar este diplomado. Sean fieles hasta el final. No vayan a pesar de que Miguel Ricardo allí esté como una abejita y como una gotita de agua, insistiéndonos y persistiéndonos. De verdad que vale la pena, y que estemos animados en ese trabajo que ya están realizando para la graduación, pero también más lo que lo decíamos, señor Jaime, más que por la graduación, que lo hagamos por esa convicción de no ser unos asalariados, sino de unos misioneros, unos pastores, unas personas que estamos construyendo el reino de Dios en comunidad. Vamos a terminar con la oración ya en estas vísperas de la Natividad de la Santísima Virgen María. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y de su cruz, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. De la sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz noche para todos y todas. Muchas bendiciones. De nuevo, gracias, Monseñor Jaime Alberto. Gracias, Padre Javier. Monseñor, muchísimas gracias. Una cosita, Monseñor, a ver si nos comparte la presentación, y ojalá nos pueda recomendar alguna bibliografía o algunos documentos que nos sirva para seguir profundizando en ese tema que es tan importante. Estoy intentando enviársela aquí, pero no pude. Pero bueno, yo te la mando por el correo, y tú la mandas por los correos. Perfecto. Sí, por el correo, con eso yo la recibo, y sobre todo, Monseñor, también alguna bibliografía, algo que usted diga, mira, esto es importante que ustedes lo lean, esto es importante que ustedes lo lean, lo trabajen y lo profundicen. Muchísimas gracias nuevamente, Monseñor. A todos, muchas gracias por su dinamismo, por su actividad, por estar participando en el chat, como siempre, haciendo sus muy buenas preguntas y entrando en todos los temas de reflexión. A todos una feliz noche, un agradecimiento muy especial a Diego, a Marcelita, a todos los que están allí también detrás de la plataforma. Muchísimas gracias a todos, les deseamos una feliz noche, que descansen, y nos vemos el viernes. Recuerden, sigan trabajando, sigan alimentando sus trabajos ya. Como les decía, estamos llegando hacia el final, y entonces llegó el momento de escucharlo, llegó el momento de recoger la cosecha. Seguramente que hay cosas muy especiales que ustedes vienen trabajando y reflexionando. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches, Monseñor.